de sepsis, qué herramientas tenemos y marcadores oncológicos. Pero vamos a dar a grabar antes de olvidarme. Recording in progress. Listo. Muy buenas noches. Hoy, como les comentaba, vamos a tener dos temas. El primero de ellos es el laboratorio en el diagnóstico de sepsis. Sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Listo. A manera de introducción, bueno, mencionar que si bien gracias a los avances que han habido en los conocimientos de fisiopatología, donde se ha podido explicar y demostrar pues que la reacción que se provoca en un cuadro infeccioso es una respuesta compleja y va a ser también variable de acuerdo a las características del huésped, donde juegan un especial comportamiento los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios. Es decir, tenemos acá una dualidad que pueden contribuir por un lado a la eliminación de la infección y la recuperación de los tejidos, pero por otro lado van a contribuir a la injuria de órganos e infecciones secundarias. Asimismo, reconocemos pues que la respuesta va a depender del patógeno causal, es decir, de la carga y de la virulencia de este, así como de las características propias, características genéticas que pueda tener el huésped, o de repente algunas enfermedades coexistentes que ya tenga el mismo. Por allá, por el año 1991, hubo una primera reunión, un primer consenso donde se juntó el American College of Physicians con la Sociedad de Cuidado Crítico y establecen un solo concepto, del que conocemos hasta ahora como respuesta inflamatoria sistémica. Y eh, definen así a la respuesta a una variedad de insultos clínicos severos y que se manifiesta como la presencia de dos o más de los siguientes hallazgos. Vamos a tener pues que temperatura menor a 36 o mayor a 38 nos va a suponer un criterio de SIRS. Luego la frecuencia cardíaca mayor o igual a 90 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria mayor o igual a 20 por minuto y valores de PCO2 o valores de PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Entonces vemos que acá comienza a aparecer ya un dato de laboratorio que tenemos que pedir para obtener este dato, pues un AGA. Y no solamente queda ahí, también se apoyan en otros parámetros que podemos obtener a partir de un estudio básico como es el hemograma. Y tenemos acá el recuento de leucocitos. Si encontramos más de 12.000, o si encontramos menos de 4.000, o si encontramos más del 10% de formas inmaduras, es decir, de abastonados o los neutrófilos encallados, pues vamos a sumar un punto más para este criterio de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces vemos que desde los inicios en que se trata de definir los conceptos de sepsis a partir de la respuesta inflamatoria sistémica, el laboratorio tiene un rol importante. Asimismo, este consenso va a establecer que la sepsis conlleva otras patologías a partir de una continuidad de severidad clínica y fisiopatológica. Por ejemplo, si iniciamos el cuadro con un SIRS, con los criterios que ya hemos mencionado. Si al SIR le agregamos pues ya el diagnóstico de infección, vamos a tener la denominación de sepsis. Recordemos que la infección va a ser confirmada únicamente a partir de un cultivo positivo. Tenemos la evolución hacia una sepsis severa cuando veamos ya lesión de órgano. Y en el caso de que esta sepsis severa se agregue ya con hipotensión, con un síndrome, se agregue con hipotensión, vamos a llegar a un shock séptico, el cual inevitablemente muchas veces va a terminar llevando al paciente a un síndrome de disfunción multiorgánica, que es potencialmente fatal. Entonces, el ánimo de tener un consenso, de tener estandarizados los conceptos,
fue también de proveer una herramienta o criterios diagnósticos claros que permitieran hacer el diagnóstico de sepsis de una manera precoz. Es así pues que los criterios de SIRS, si bien ayudaron inicialmente para el diagnóstico rápido, también fue ampliamente criticado porque son criterios muy amplios, ¿no? Muy sensibles, y si uno va a una UCI, casi el 90% de los pacientes pues estarían cumpliendo con estos criterios. Eh, Tenemos pues que esta baja especificidad se va a atribuir a que va a incluir una respuesta inflamatoria sistémica que puede ser de varios orígenes, no solamente a partir de un cuadro infeccioso. Puede ser a partir de, por ejemplo, cuadros como un infarto agudo del miocardio, una pancreatitis, quemaduras o procesos inflamatorios estériles. Pueden suponer tener criterios muy asociados al SIRS. Ya en el año 2001 hubo una nueva reunión de consenso, se juntaron nuevamente muchas sociedades de cuidado crítico, de medicina intensiva, la sociedad de tórax, de infecciones quirúrgicas, y se recomendó que las definiciones de sepsis severa y shock séptico deberían mantenerse. Asimismo, se recapituló una serie de parámetros que permitían sustentar una infección documentada o una sospecha de esta. Aparte de los criterios generales, criterios clínicos que vamos a presentar a la evaluación del paciente, comienza a considerarse también otros parámetros de laboratorio. Por ejemplo, acá aparece la hiperglicemia. Glucosa más de 110 en ausencia de diabetes. Luego, no pueden faltar los parámetros inflamatorios que ya habíamos mencionado, la leucocitosis, la leucopenia, la presencia de bandas. Acá comienza a aparecer un marcador, un impactante de fase aguda, la proteína C reactiva. Por encima de 2 veces la desviación estándar máxima sobre el valor normal. Luego tenemos otro marcador, la procalcitonina. Luego continuamos con parámetros hemodinámicos y para evaluar lo que es ya disfunción orgánica comienzan a aparecer nuevamente parámetros de laboratorio. El incremento de la creatinina, trastornos en la coagulación, trombocitopenia por debajo de 100.000, hiperbilirrubinemia por encima de 4 en lo que es bilirrubina total. Y ya un marcador interesante que comienza a ser utilizado ampliamente es aquel que me va a orientar a estimar el grado de perfusión tisular. Y este es el lactato. Si encuentro lactato por encima de 3, ya me puede suponer un dato adicional para considerar a mi potencial paciente con sepsis. Asimismo, se dio este simposio de Mainov, que es un foro internacional de sepsis, y se definió como sepsis, se estableció esta definición, ¿no? Mucho más puntual, mucho más clara, donde menciona que la sepsis es una infección potencialmente mortal, que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca a sus propios tejidos y órganos. Entonces vemos que acá se le confiere ya otras características. Y a la vez también aplica una definición molecular. Es decir, las moléculas derivadas del huésped y de productos extraños de la infección convergen sobre los mecanismos moleculares que producen una activación desequilibrada de la inmunidad innata. Acá vamos a hablar de una tormenta inmunitaria, ¿no? Las moléculas extrañas y endógenas van a interactuar con receptores de reconocimiento de patógenos expresados sobre o en las células del sistema inmune del paciente, activándose receptores de reconocimiento de patógenos, culmina en la liberación pues, de mediadores inmunes que van a producir tanto los signos como los síntomas de la sepsis. Ya para el año 2016 se da un nuevo grupo de trabajo de definiciones de sepsis. Y acá este consenso de sepsis 3 actualiza las definiciones de sepsis y shock séptico y define la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección. También mucho más claro, ¿no?
Y se van a establecer esta mnemotecnia de criterio SOFA que me va a permitir evaluar de manera muy rápida el riesgo de infección en mi paciente, el riesgo de sepsis en mi paciente. Vamos a tener una infección confirmada, es decir, pues, y vamos a investigar los tres principales focos, ¿no? Vamos a enviar un cultivo respiratorio, un hemocultivo y un urocultivo. Si a esto le agrego cualquiera de estos dos criterios de SOFA, es decir, Sepsis Related Organ Failure Assessment, sabemos qué criterios son estos, pues vamos a valorar la presión arterial de oxígeno y el FiO2, la escala de coma de Glasgow, si es que mi paciente está usando vasopresores por hipotensión, y tenemos ya acá también parámetros de laboratorio, recuento de plaquetas disminuido, creatinina elevada o oliuria y bilirrubina incrementada. Este puntaje SOFA es bastante interesante porque incluso me va a permitir estimar mortalidad de mi paciente. Entonces, habíamos mencionado cuáles son los criterios a evaluar donde apoya el laboratorio. Pues tenemos parámetros de coagulación como recuento de plaquetas. Si encontramos plaquetas por debajo de 150.000, ya comenzamos a tener puntaje a favor. En el valor de bilirrubina, que va a indicar el metabolismo, funcionamiento hepático, si encuentro valores por encima de 1.2, ya comienzo a tener puntaje. En cuanto a la valoración de la función renal, podemos utilizar la creatinina, el gasto urinario. Con una creatinina mayor a 1.2, también comienzo a sumar puntaje. Y les mencionaba que esto nos puede ayudar a estimar mortalidad en mi paciente. Y no es para menos, porque miren que con más de 12 puntos, 13 puntos, yo ya podría estar en un riesgo de 50% de mortalidad de mi paciente. ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones con las que va a llegar mi paciente? Pues tenemos que las manifestaciones a nivel cardiovascular, la hipotensión, primera a ser evaluada, podemos tener los valores también del lactato, ya la evaluación de este patrón moteado en piel va de la mano con alteración en la microcirculación, alteraciones en la ecocardiografía, en lo que es la evaluación del sistema hepático, bilirrubinas u otras enzimas hepáticas, en la evaluación de la función renal, la presencia de oliguria asociada al incremento del BUN, de la creatinina. En el paciente en la evaluación neurológica puede llegar al confuso, desorientado, a partir del sistema respiratorio, la hipoxaemia, valores del ratio del PaO2, del FiO2 disminuidos. Y en cuanto a la evaluación del sistema hematológico, puede ser el recuento de plaquetas va de la mano, también otros marcadores que me pueden ir sumando una coagulación intravascular diseminada y la presencia de petequias en el examen físico. Asimismo, también tenemos otro score, que es el Quick SOFA, donde podemos estimar mediante solo tres parámetros que son clínicos netamente: frecuencia respiratoria, alteración de la conciencia y presión sistólica, si es que el paciente tiene un riesgo de presentar sepsis. De hecho, estos scores, ¿no?, están disponibles en aplicativos. Acá les he dejado un link donde, por ejemplo, si yo digo, mi paciente está en UCI, yo digo, no, todavía no está en UCI. ¿Tiene alteración de la conciencia? Sí, está confuso. Frecuencia respiratoria 30 y presión sistólica, vamos a poner 90. Y con este puntaje, ¿cuánto de Quick SOFA obtuvo? 3. Y con esto incluso el aplicativo me puede estimar el porcentaje de riesgo de un mal pronóstico y que sí es muy acertado, pues, considerar un diagnóstico de sepsis.
El grupo de trabajo también definió lo que es shock séptico como una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Aquí ya estamos hablando de ligas mayores. Los criterios para el shock séptico pues van de la mano con hipotensión, requerimiento sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, o un nivel de lactato mayor a 2 milimol litro. Eso asociado a mi diagnóstico previo de sepsis, ¿no? Todo en ausencia de hipovolemia. Existe también una diferencia entre la categoría anterior y la última definición, donde el cuadro o el estado de sepsis severa ya desaparece y nos quedamos solo con sepsis y con shock séptico. De hecho, acá hay un algoritmo que nos puede ayudar a identificar y valorar los pacientes desde el ingreso. Si es que sospechamos infección, inmediatamente le hacemos el QIC-SOFA. Si es que tengo sospecha de disfunción orgánica, rápidamente amplío con los criterios de SOFA. Si aún mantiene algún criterio, pues estoy frente a una sepsis. Y si a esto le sumo que requiere usar los supresores o tengo un lactato por encima de 2, pues estaría haciendo el diagnóstico de shock séptico. Y parte de la importancia de tener métodos diagnósticos tempranos y oportunos es porque se sabe que casi el, el riesgo de muerte por sepsis se incrementa hasta un 8% por cada hora que paso sin realizar un tratamiento correcto. Asimismo, se sabe que el 80% de las muertes por sepsis pudieron haber sido prevenidas si es que las diagnosticaba rápidamente y si es que daba un tratamiento rápido. Entonces está en nosotros poder tener esta agilidad para poder llegar a tener el diagnóstico y el tratamiento oportuno. El laboratorio no se quiere quedar atrás porque sabemos que obviamente somos una pieza fundamental. Todos los valores de los que hemos estado hablando son pruebas de emergencia, pruebas que ustedes van a requerir y tienen que exigir a sus laboratorios que se las entreguen en menos de una hora, porque justamente de eso depende la vida o muerte de su paciente. El laboratorio va a tener varias herramientas, pero es importante que ustedes las conozcan para que puedan usarlas de la mejor manera. Y no solamente pueden usar una, la idea es que puedan usar varias porque acá hay una sinergia en las características y en las bondades de cada prueba. Una de ellas tenemos la proteína C reactiva, ¿no? Esta PCR, que fue denominada así por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio, fue la primera proteína de fase aguda descrita y es un marcador muy sensible de inflamación y daño tisular. Es sintetizada principalmente en el hígado a respuesta de la interleuquina 6. Se encuentra en pequeñas cantidades, pero se sabe pues, que se incrementa asociada a procesos infecciosos, procesos inflamatorios, procesos traumáticos y procesos neoplásicos. Luego de un estímulo inflamatorio, la concentración de proteína C reactiva aumenta rápidamente. Es ahí donde tiene su valor principal. En las primeras 6 horas ya tiene un pico. En las primeras 6 horas comienza a incrementarse y tiene un pico a las 48 horas, el cual refleja la extensión de la lesión. Es decir, si yo logro corregir después de esas 48 horas, rápidamente también voy a ver una disminución hacia un estado basal, considerando con una vida media de 18 horas. Sin embargo, en los procesos inflamatorios crónicos, como hemos visto en la artritis reumatoide, tuberculosis o neoplasias, este valor se va a mantener sostenidamente elevado. Luego tenemos otro marcador muy interesante que es la procalcitonina. Esta producción de procalcitonina durante los procesos inflamatorios va a ir de la mano con las endotoxinas bacterianas que son liberadas y asociadas a las citoquinas inflamatorias, pues aumenta a expensas del factor de necrosis tumoral,
Vamos a tener más interleuquina 6 y también vamos a tener la elevación de la proteína C reactiva. Acá la procalcitonina da un pasito más adelante. ¿Por qué? Porque aumenta incluso más rápido, luego de 3 a 6 horas y tiene un pico máximo de 6 a 8 horas, con una vida media de 25 a 30 horas. Y a diferencia de la citoquina, la procalcitonina se eleva selectivamente en estados inflamatorios de origen bacteriano. Esto sí, hay bastantes artículos que lo sustentan. Sin embargo, como es también parte de un componente inflamatorio a partir de citoquinas, pueden haber algunos falsos positivos que tenemos que tomar en consideración. Incrementa rápidamente, 3 a 6 horas, un pico, una vida media de 25 a 30 horas y el tratamiento efectivo rápidamente también remite. En una revisión sistemática se vio pues, que la procalcitonina tiene una sensibilidad buena de 83%, una especificidad de 84%, lo que, lo que supone que debería ser considerada como parte del esquema diagnóstico criterio para sepsis. Sin embargo, no está considerada como un marcador tal, solamente hemos hablado del lactato. Sin embargo, por la experiencia de las unidades de cuidados intensivos, se puede decir que tiene un buen rendimiento diagnóstico y su utilidad en el abordaje inicial de sepsis o shock séptico es comparable con otras pruebas. Si es que ponemos en una línea de tiempo, pues tenemos que las primeras en aparecer van a ser sí o sí las interleuquinas, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral. Inmediatamente después vamos a tener a la procalcitonina, que ya le ganó en tiempo a la proteína C reactiva. Entonces, esta es una herramienta bastante útil. Luego tenemos el lactato, que es un metabolito de la glucosa producida por los tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de oxígeno. En la sepsis hay cambios microvasculares y hemodinámicos que van a afectar la adecuada perfusión, entonces no va a haber una correcta oxigenación tisular. La deficiencia progresiva de este sustrato energético va a contribuir a alterar la función de los órganos. Y a mayor número de órganos en disfunción, peor pues es el pronóstico asociado a la sepsis. La concentración de lactato en sangre en pacientes que no presentan alteraciones debe ser menor de 1, menor de 1,5. Sin embargo, cuando encontramos ya valores por encima de 2, estamos haciendo la definición de shock séptico. Incluso existen dispositivos point of care que permiten una determinación en la cama del paciente, en las unidades de cuidados intensivos sin mucho traslado de muestra, requiere sangre total y en solo 13 segundos podemos tener ya el valor. Entonces, en el manejo de la sepsis, vamos a apoyarnos tanto en el control de la estabilización hemodinámica, y acá nos va a ayudar mucho la determinación del lactato, para ver si utilizo agentes vasoactivos o refuerzo mi fluidos endovenosos, así como el control y detección del cuadro infeccioso, donde me voy a apoyar en microbiología para cultivos sanguíneos o en la procalcitonina, porque ya hemos visto que va de la mano con injuria bacteriana, para ver si inicio tratamiento antibiótico o continúo buscando la fuente del cuadro infeccioso. Hoy en día se recomienda la utilización conjunta de estos biomarcadores diagnósticos y a la cabeza esta unión es la más utilizada, procalcitonina-lactato, ya que aumenta la especificidad y el rendimiento pronóstico, es decir, tienen esta sinergia de biomarcadores. Y ello ocurre especialmente en los grupos de pacientes donde sus manifestaciones clínicas pues, son menos sugerentes y son más vulnerables, como pueden ser los ancianos, que no me hacen fiebre, no les duele, no, o sea, mantienen de repente valores de presión baja, y también pacientes inmunodeprimidos que tienen por ahí recuentos enmascarados de leucocitos por debajo de lo normal, pacientes con enfermedad renal, donde voy a ver ya una injuria en este órgano que me puede enmascarar una afectación colateral. Pacientes diabéticos también están en este grupo.
Luego tenemos la interleuquina 6, que es producida por diversos tipos celulares, monocitos, macrófagos, linfocitos, fibroblastos, endotelios, sinovitos, por todos. Los principales estímulos para su síntesis y liberación son infecciones por ciertos microorganismos, particularmente virus y bacterias, a propósito de su lipopolisacárido bacteriano, y también porque se estimulan a partir de otras citoquinas, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esta citoquina tiene muchas funciones, muchas actividades, es pluripotencial, con acciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Entonces, puede jugar de buena o de mala. En el sistema inmune, la interleuquina 6 va a promover la diferenciación y maduración de los linfocitos, que me va a llevar a la producción de inmunoglobulinas por parte de las células B maduras. Inhibe también la secreción de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. En ese sentido, va a tener acciones antiinflamatorias y junto con el cortisol ayudan a controlar la respuesta inflamatoria. Ese es un lado. Pero ¿qué pasa si el otro lado también tiene esta función de estimular la producción de la mayoría de reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, amiloide sérico-A, ceruloplasmina, apelobina, ferritina, proteínas del sistema de complemento, proteínas de cascada de coagulación? Entonces, la interleuquina 6, junto con la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, es un regulador importante de la termogénesis corporal y su papel como pirógeno endógeno está ampliamente demostrado. También la interleuquina 6 tiene un papel importante en la patogénesis de la anemia y las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque induce la producción hepática de psilina. ¿Qué va a hacer la psilina? Inhibe la absorción intestinal de hierro. Nuevamente, acá vamos a agregar algunos otros marcadores. Por ejemplo, tenemos la interleuquina 6, que aparece muy temprano, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral alfa, la procalcitonina y finalmente la proteína C reactiva. El STRING tiene todavía usos de investigación, pero aparentemente está demostrando ser un nuevo marcador interesante. Tenemos a la proadrenomedulina. Su concentración en las situaciones de estrés celular aumenta y es conocida como un biomarcador de sepsis, pero también está presente en algunas otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares. Es superior a la procalcitonina, sobre todo en el dato de capacidad predictiva de mortalidad. Y un aspecto importante que tenemos que considerar cuando la utilicemos es que aumenta con la edad, por lo que tenemos que corregir los valores cuando estemos con pacientes por encima de 70 años. Luego tenemos la presepsina, también es otro marcador que es mucho más utilizado que la proadrenomedulina. Es la forma soluble de la proteína CD14. Ese es su sustento, ¿no? Que se expresa en la membrana de monocitos y macrófagos y se va a liberar a la circulación al unirse al complejo lipopolisacárido y va a activar al TLR4. Y acá va a actuar como una señal de la cascada inflamatoria tras unirse al microorganismo. Es decir, todo esto no se da si es que no hay esta primera unión al microorganismo. Entonces, en presencia de una infección sistémica, las concentraciones de presepsina van a aumentar, provocando una mayor activación de monocitos y macrófagos. Acá tenemos la presepsina, que también tiene un comportamiento interesante. Desde el CIRS ya comienza a mostrar esta curva en ascenso, que en un momento clave pues coincide con el cultivo positivo en que ya me hace el cambio de definición a sepsis. Acá al final les estoy dejando una lista de otros marcadores con algunos comentarios adicionales, sobre todo, por ejemplo, valorando lo que es capacidad diagnóstica, capacidad pronóstica
y algunos datos adicionales. El factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, muy utilizada para lo que es mortalidad, y para diagnóstico altamente usada. El STEM también que me va a ayudar en lo que es gravedad y mortalidad. El Endocan es una molécula nueva, la nepterina, la prodrenomedulina, también muy utilizada para la gravedad. Péptido natriurético atrial también puede funcionar como un marcador pronóstico, la copectina, y bueno, acá también algunas referencias. Listo, entonces hasta acá vamos con esta primera parte y vamos a pasar a segundo tema. ¿Cuándo fue que Listo, a ver, me confirman si se ve. ¿Sí? ¿Se logra ver la sí se ve? diapositiva? Perfecto. Entonces vamos con nuestro tema número 2 del día de hoy, en relación a marcadores tumorales o marcadores oncológicos. ¿Cuál es la definición de estos? Pues son moléculas, generalmente son glucoproteínas, producidas por células tumorales o por el propio organismo en reacción al tumor, a la presencia del tumor, cuya presencia puede ser detectada tanto en el suero como en diferentes líquidos biológicos y que me va a reflejar el crecimiento de la actividad tumoral y me va a permitir conocer pues, la presencia, la evolución y la respuesta terapéutica de un tumor maligno. Los marcadores tumorales se van a comportar como indicadores o señales a distancia de la presencia de una neoplasia. Lamentablemente, no son específicos de las neoplasias y pueden encontrarse concentraciones apreciables en un gran número de situaciones fisiológicas o no patológicas, no tumorales. Por ello, un primer dato a tomar en consideración es que cómo se da el cambio cuantitativo en el tiempo. Y es una señal de alarma cuando existen estos incrementos anormales en las concentraciones de los mismos. Si bien los marcadores tumorales pues, nos deberían ayudar en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer, de manera ideal pues deberían ser útiles para detectar precozmente, para hacer pronóstico, pretratamiento, seguimiento, recurrencias, con una elevada sensibilidad, elevada especificidad, valor predictivo positivo, órganos específicos, tumores específicos. Ese es en el mundo ideal. Pero en el mundo real, en la práctica diaria, son poco específicos. Pueden aumentar en diferentes tumores, en procesos benignos incluso, por lo que son poco sensibles en estados iniciales de la enfermedad. Este es un dato súper importante. Son poco sensibles en estados iniciales. Entonces, su principal aplicación va a radicar en el seguimiento de los pacientes, tanto para detectar una recidiva temprana como para evaluar efectividad de tratamiento. Tenemos algunas clasificaciones, aquellos que tienen buena especificidad y buena sensibilidad, que si bien pueden estar detectados en situaciones fisiológicas, en ausencia de estas, si es que las descartamos o porque encontramos incrementos importantes, casi siempre va a estar asociado a un tumor maligno. Por ejemplo, en este caso tenemos la beta-HCG, que ya sabemos que se va a asociar a una situación fisiológica, pero si la descartamos y por el contrario encontramos incrementos importantes, pues vamos a estar pensando en una enfermedad trofoblástica. Asimismo, la calcitonina. En el caso de aquellos que tienen una sensibilidad y una especificidad variable,
Eh, tenemos aquellos que para los estadios iniciales pues, tienen sensibilidad y especificidad muy baja, pero que en estados avanzados ya las concentraciones casi me permiten asegurar que se trata de un tumor maligno. Es decir, solo me van a salir en estados avanzados. Aquí puede ser, por ejemplo, la mayoría de ellos, el PSA, antígeno prostático específico, el alfa-feto, el carcinoma embrionario, el CA15, el CA15-3, el enlace neuronal específica, entre otros. Y aquellos con una especificidad muy, muy baja, va a depender pues de que incluso en fases avanzadas de la enfermedad no me va a ayudar a encontrar de una manera muy específica a qué tumor va a estar asociado. Acá vamos a tener a la deshidrogenasa láctica, algunos antígenos asociados a citoqueratinas, como el cifra 21. Unas consideraciones especiales, y así, estos tres criterios son los que tienen que memorizar siempre o tienen que tomar en consideración siempre que utilicen un marcador tumoral. Ante la detección de un valor elevado de cualquier marcador, es necesario discriminar si es que dicha elevación es debida o no a la presencia de un tumor. Entonces vamos a tomar en consideración tres criterios. El primero, en cuánto valor encontré ese marcador tumoral. Voy a descartar una patología benigna y tengo que hacer un control evolutivo en el tiempo. En cuanto a la concentración sérica, por regla general, las concentraciones séricas de la mayoría de los marcadores que se pueden observar en ausencia de neoplasia suelen ser moderados. Entonces hasta ahí ya tenemos un secretito, ¿no? En cuadros benignos, los valores pueden estar elevados, pero no tanto. Y en cualquier caso, muy inferiores a los que vamos a encontrar pues, en pacientes con metástasis. Cuanto mayor sea la concentración de este marcador tumoral, mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, en, el antígeno carcinoma embrionario, si su valor de esperado es menor de 3, pero encuentro ya 20, estoy hablando de casi 7 veces el valor normal, valor de referencia. Entonces aquí ya algo huele mal. Asimismo con el CA125. Si su valor es por debajo de 46, encuentro 500, estoy hablando de casi 10 veces el valor. Entonces también ya eso no pinta tan bien. El segundo criterio era descartar una patología benigna. Y acá tenemos dos ejemplos clarísimos. Las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal. Estos dos cuadros son las principales causas de falsos incrementos que solo llegan a ser moderados en los marcadores tumorales. Aparte de determinados marcadores tumorales que suelen tener como falso positivo estas dos patologías, y hay que tomar en consideración, por ejemplo, en el antígeno carcinoma de células escamosas, en el caso de enfermedades dermatológicas, en el caso de colistasis voy a encontrar incrementado el CA19-9, y en el caso de la presencia de derrames, el CA125, voy a encontrarlo incrementado. Luego tenemos como tercer criterio el control evolutivo, es decir, el hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador de forma aislada tiene un valor limitado, o sea, uno es ninguno. Es necesario realizar 2 o 3 determinaciones seriadas con un intervalo superior a la semivida plasmática del marcador, es decir, el tiempo que va a tardar la sustancia en descender a su concentración a la mitad. Y estudiar estos resultados en conjunto. Para hacerlo más clara, en general debe transcurrir un plazo mínimo de 15 días entre una medición y otra. Y los incrementos que vamos a considerarlos como una llamada de atención son aquellos que superan el 20% para que los consideremos significativos. Si las cifras del marcador sufren un incremento continuo, podemos afirmar casi con bastante seguridad que es de origen tumoral. Sin embargo, si los valores no se modifican o incluso tienden a descender, tenemos que buscar otra causa. Y eso es lo que sucede y que se ha encontrado con los valores del carcinoma embrionario. Por ejemplo, una primera detección, uy, la encuentro alta. Pero acá
tengo, antes de decirle a mi paciente que tiene un cuadro tumoral, tengo que descartar una afección benigna. Y acá puede ser la hepatopatía, que incluso presenta valores más altos. Pero ¿qué es lo que pasa en un cuadro ya tumoral? Esto mantiene una evolución ascendente. Entonces, esto es lo que diferencia, ¿no? El control evolutivo. Y habíamos mencionado, por ejemplo, el antígeno carcinoma embrionario lo podemos encontrar positivo en diferentes tumores de diferentes orígenes, a nivel del sistema nervioso central, del sistema pulmonar, a nivel de vesícula, a nivel de otorrino, tiroideo, mama, estómago, páncreas, y seguimos. Riñón, colon, vejiga, ovario, cervix. O sea, no lo vamos a utilizar para hacer un diagnóstico. El antígeno porcino embrionario es una glicoproteína de origen fetal y su principal aplicación clínica, ¿cuál es? Vigilancia del cáncer gastrointestinal, principalmente de quién? Del cáncer de colon. Suele estar pues aumentado en los casos de metástasis a nivel hepático. Este marcador puede elevarse en todos los que hemos mencionado, en todos los órganos que hemos mencionado. Y también pueden presentarse niveles aumentados en aquellos pacientes con enfermedades benignas como enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis y enfermedades hepáticas, pero no superando los valores de 25. Y el tabaco también puede contribuir a elevar estos niveles, por lo que incluso tenemos que hacer una corrección o estimar los valores de referencia de acuerdo al dato de si mi paciente fuma o no fuma. Para el caso del CA125, esta es otra glucoproteína, cuya utilidad recae en la evaluación de carcinomas de ovario. Se sintetiza a partir de los tejidos del conducto de Müller, las trompas de falopio, endocervio y fondo vaginal, y mesotelio, pleura, pericardio, peritoneo. Entonces aquí ya tenemos que pues, puede aparecer en cualquier alteración a nivel de estos tejidos, ¿no? Tanto en trompas, endocervio y fondo vaginal, es decir, un componente a nivel ginecológico, como a nivel de pleura, pericardio y peritoneo. También puede estar elevado en patologías benignas como insuficiencia renal y ya hemos mencionado pues causas ginecológicas, ¿no? En el caso de una neoplasia ovárica vamos a encontrar valores muy incrementados, valores por encima de 900 si mi valor de referencia es 35, va a tener un 90% de especificidad. Las variaciones en los valores de este marcador me van a aportar información en cuanto a la respuesta de tratamiento, por lo que es de vigilancia. Y también para la evaluación de la aparición de recidivas, por lo que también ayuda en pronóstico. El antígeno prostático específico es una enzima producida por las células epiteliales prostáticas y secretadas al líquido seminal, ¿no? Tiene esta acción fluidificante. Tiene una alta especificidad de patología prostática. Ojo, patología prostática, no hemos dicho benigna ni maligna, siendo su límite de referencia de 4. ¿Cuál es el dato acá importante? Pues que la velocidad de incremento del PSA de un 0,75 nanogramos mililitros en un año ya lo debemos considerar anormal, este dato. Más de 0,75 al año, levantamos banderita roja. Sin embargo, podemos encontrar incrementos benignos en la hipertrofia prostática benigna y en la prostatitis. Asimismo, va a aumentar con la edad, por lo que su aumento, si bien puede indicar una extensión tumoral, para la interpretación hay que tener presente la edad del paciente. El PSA va a circular unido a proteínas inhibitoras de las proteasas y una pequeña fracción en estado libre. El PSA libre es menor en pacientes con carcinoma de próstata, por lo que a partir de este hallazgo es que se trabaja con un índice de PSA libre sobre PSA total. Si este dato es menor al 15%, acá vamos a levantar banderitas y sospechamos de una neoplasia. Y el incremento de PSA por sí solo pues no es evidencia definitiva de una neoplasia prostática. Por lo tanto,
se debe complementar con pruebas como la biopsia, por lo que niveles de PSA han demostrado ser útiles para supervisar la eficacia del tratamiento, controlar recaídas, y ya que su incremento tras la normalización con el tratamiento implica una recurrencia o propagación. Luego tenemos al CA15-3. Esta es una glucoproteína que nos va a ayudar en el control del tratamiento de cáncer de mama, sobre todo ya en la forma avanzada o forma metastásica. Puede estar elevado en otras lesiones ginecológicas como cáncer de ovario, patologías benignas también de mama o de ovario, embarazo, lactancia. Vemos que pulmón, próstata también pueden darme un valor incrementado de este marcador, por lo que no lo vamos a utilizar en estados iniciales de la enfermedad y no se recomienda su uso para despistaje, tamizaje, diagnóstico ni estadiaje. Solamente es para control de tratamiento en estados avanzados. El CA19-9 también es sintetizada por diversos epitelios, pero va más orientada a neoplasias gastrointestinales, entre ellos el carcinoma pancreático. Lo podemos encontrar en tumores biliares, gástricos, colon, hígado, ovario, endometrio común, urotelio, y también en procesos benignos. Hepatitis, cirrosis, uroquistes, hasta asma, tuberculosis. Pero valores por encima de 1000 van a tener un valor predictivo superior al 98%. Entonces vemos acá también que el dato cuantitativo, el dato eh, muy superior al valor de referencia, pues también supone un, un hallazgo de riesgo. En el caso de la alfa-fetoproteína, tenemos que es una proteína oncofetal, muy similar a la albúmina, en condiciones normales, sintetizada en el saco vitelino, luego en el hígado fetal y luego queda en el líquido amniótico. Es mayoritaria del suero fetal, pero tras el nacimiento disminuye rápidamente. En el caso de pacientes con trisomía, por ejemplo, se caracteriza por encontrarse valores muy bajos en comparación con los que deberíamos encontrar durante la gestación. Este dato pues, es para evaluar en gestación. La alfa-fetoproteína va de la mano con tumores germinales, no seminomas, y se relaciona con la diferenciación a tejido de seno endodérmico. Muestra valores muy elevados en casi el 60% de los pacientes con carcinoma hepatocelular, pero tiene estos falsos positivos en el caso de hepatopatías benignas, como cirrosis, hepatitis o hepatitis tóxicas por drogas. Casi para terminar, tenemos la gonadotrofina coriónica humana. Esta es producida en condiciones normales por el sincito trofoblasto de la placenta. Creo que lo dije bien. Sincito trofoblasto de la placenta. A partir del 8º día después de la fecundación, con un pico máximo en la semana 10 a 12. La especificidad es muy elevada, pero tenemos falsos positivos en aquellos casos como una úlcera gastrointestinal, consumo de marihuana, cirrosis hepática, enfermedad intestinal inflamatoria y embarazos patológicos. Y aquí el embarazo molar es el que nos va a prestar mayor atención. En el caso de enfermedad trofoblástica, como un coriocarcinoma, está presente en el 100% de los casos y también pues, en los tumores germinales. Y acá finalmente les dejo también una tablita donde ubicando el marcador oncológico, vamos a poder también conocer aquellas causas de falsos positivos, ¿no? Habíamos mencionado el alfa-feto, pueden encontrarse en el embarazo, en los neonatos, en enfermedades hepatofiliares, pero sí va a tener su implicación en la evaluación del carcinoma hepatocelular, tumores germinales y cáncer gástrico, ¿no? Y así para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se quiere para más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el laboratorio? Pues tener marcadores más específicos. Y aquí nos vamos a apoyar ya no solo en métodos diagnósticos convencionales, sino en métodos moleculares, donde podamos estudiar la expresión génica para ayudar a determinar el pronóstico de un paciente o su reacción a la terapia.
Tenemos un estudio muy conocido donde se trabajó con mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama, que eran sensibles al receptor de hormonas y con ganglios linfáticos negativos, y que no tenían ER2, ¿no? Y que se habían sometido a cirugía. Quienes tenían la puntuación más baja de recurrencia, y esta prueba es la que marcó la diferencia, ¿no? El Oncotype, una prueba de 21 genes, que me indica, incluso me permite estimar quiénes podrían tener el índice de recurrencia más bajo, por lo que si reciben terapia hormonal sola, podría ser suficiente y no ser necesario pasar por la fase de quimio. En el caso de recomendaciones para el alfa-feto, pues recordemos que si lo vamos a utilizar en el hepatocarcinoma, debemos enfocarnos a grupos de alto riesgo y siempre asociado a una prueba complementaria de ayuda al diagnóstico, como puede ser una ecografía abdominal. PSA 125, nuevamente en los pacientes con cáncer de ovario, enfocados en pacientes de alto riesgo y asociados a una ecografía pélvica. En el caso del PSA, nuevamente, pacientes con factores de riesgo, que tengan 2 o más familiares afectados, un cáncer de próstata, de repente con determinaciones previas dudosas, y que sí o sí tengan en la evaluación clínica del tracto rectal, pues a partir de los 50 años, un hallazgo alterado. Como ayuda diagnóstica, un alfa-feto por encima de 500, asociado a una masa hepática, casi de la mano con un hepatocarcinoma. En el caso de algunos cirujanos que lo quieran utilizar como preoperatorio, no está recomendado porque no debería influir en el manejo quirúrgico, pero sí en el manejo posoperatorio. Me va a ayudar en la monitorización, por ejemplo, del cáncer de ovario, ya que puede dar datos rápidos de enfermedad residual y permitir también establecer terapias adyuvantes. Y acá también la manera de resumen, pero ahora vamos asociados a la patología. Por ejemplo, en un cáncer de páncreas, ¿cuál es el que debo pensar? En el CA19-9, en un colorectal, en el carcinoma embrionario, en el hepatocelular, el alfa-feto, y así sucesivamente. Muy bien. Listo. Hemos hecho casi una hora exacta. Les estoy pasando el día de mañana las diapositivas y la grabación. Buenas noches, que estén bien. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias.